Seguimos con esta segunda parte de la capacitación sobre lectura y desarrollo socioemocional. Y quiero comenzar estos segundos 10 minutos con una cita que dice: hay en toda obra literaria una verdad psicológica creada de una manera artística. Esta cita aparece en el libro de Beatriz Elena Robledo, que es La formación del lector integral, muy recomendado. Hay en toda obra literaria una verdad psicológica creada de forma artística. Estuvimos viendo en nuestra primera parte que hay algunos libros, álbum, libros literarios que hablan de manera un poquito más explícita de algunas emociones. Hay personajes que tematizan la tristeza, la rabia, etcétera, y otros que están abiertos a la interpretación. Pero resulta que todos los libros literarios, siempre que hay un personaje, un conflicto, siempre va a haber una verdad emocional o psicológica ahí representada. Por lo tanto, todos los libros hablan sobre emociones. Siempre que leamos un libro álbum, vamos a estar aportando en el desarrollo socioemocional de niños y de niñas. ¿De qué manera? Lo vamos a ir viendo. Primero, la neurociencia, la investigación, ha demostrado que la literatura va a aportar en la dimensión socioemocional de distintas formas. Una manera nos la dice María Nicolajeva, una investigadora de Cambridge, que tiene una investigación muy interesante, que va a concluir que la ficción, la literatura, es un campo seguro para entrenar la empatía. Qué importante. ¿Cómo pasa esto? Porque las neuronas espejo se activan cuando estamos leyendo la historia de un personaje. ¿Qué son las neuronas de espejo? Son esas que se activan cuando una mamá bosteza, por ejemplo, o sea, una mamá sonríe y el niño o el bebé también sonríe, o cuando nosotros bostezamos y el resto bosteza. Son esas neuronas que nos hacen conectar con otro y son las responsables de la empatía. Las investigaciones van demostrando que cuando leemos a un personaje, las neuronas espejo también se activan, al igual que como ocurre en la vida real. Por lo tanto, podemos ir empatizando con los personajes, podemos irnos entrenando en ser más empáticos, más empáticas, en validar las emociones de los demás y en ser también más sensibles. Mientras más leemos ficción, más empáticos o más empáticas somos, según la ciencia. Esto puede ocurrir con un montón de libros. Por ejemplo, leer por qué llora el oso, entender por qué otro está llorando. Podemos volvernos más empáticos. Bajo la misma luna, un libro hermoso de Jimmy Liao en que un niño espera a su papá que vuelve de la guerra y se va encontrando con animales. Podemos empatizar y sensibilizarnos y conmovernos con esta historia. Nuestras neuronas de espejo se van a activar. O 9 kilómetros, un niño que camina 9 kilómetros para llegar de su casa al colegio. Quizás nosotros no vivimos esa experiencia, pero al leerla, al entrar en ese ritmo, en esos colores, se activan nuestras neuronas de espejo y podemos empatizar. Otra conclusión que hace Michel Desmoulins, un interesante investigador francés, que va a decir que la lectura es un verdadero simulador emocional. ¿Por qué? Las emociones que sentimos mientras leemos un cuento, una novela, son completamente reales. Y todas las conexiones neuronales que aparecen mientras estamos leyendo literatura son las mismas que ocurren en la vida real. Entonces, si leemos un libro, por ejemplo, que nos da miedo, ese miedo es completamente real, solo que lo sentimos en un espacio seguro. No vamos a sentir ningún tipo de daño. Y eso es muy interesante. Lo mismo va a pasar con la tristeza, por ejemplo, un libro sobre la muerte, en que nos sentimos tristes. La tristeza es completamente real a nivel cerebral y fisiológico, pero en un espacio seguro. No hemos perdido nosotros en ese momento un ser querido, no estamos nosotros en ese momento viviendo el terror, pero estamos probando distintos estados emocionales. Ejemplos de libros. Voy a tematizar acá con el miedo. Hay un fantasma en esta casa, un libro para la primera infancia en que una niña abre una casa embrujada antigua y van apareciendo pequeños fantasmas. Qué interesante probar con sentir miedo, pero en un espacio seguro, porque además lo acompañamos de la risa. Otro ejemplo, vamos a cazar un oso, un clásico, ¿no es cierto? Un oso grande y horroroso. Mientras vamos repitiendo las frases y haciendo los movimientos, los niños en algún momento cuando están en la cueva con el oso van a sentir un poquito de miedo, pero en un espacio completamente seguro acompañado por adultos que los quieren. O La noche de la huida, que es un libro más para adolescentes, probablemente esté en sus colecciones. Una niña se adentra en un bosque oscuro en que también tiene relación con los cuentos de hadas y atraviesa ese bosque. Leer libros de literatura nos puede ayudar a atravesar esos bosques que son las emociones difíciles. Aparece acá el aporte importantísimo de Bruno Bettelheim. Él era un psicoanalista austriaco que escribió hace mucho tiempo el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, un gran aporte al tema que estamos viendo.
Vamos a ver una cita de este libro que dice: los temas de los cuentos de hadas se experimentan como algo maravilloso porque el niño se siente comprendido y apreciado en el fondo de sus sentimientos, esperanzas y ansiedades, sin que estos tengan que ser sacados e investigados a la áspera luz de la racionalidad. Es decir, algo ocurre a nivel inconsciente, no siempre tenemos que racionalizarlo. Y luego, para que un cuento enriquezca la vida de un niño, ha de estimular su imaginación y clarificar sus emociones, ha de estar de acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones, hacerle reconocer plenamente sus dificultades, al mismo tiempo que le sugiere soluciones a los problemas que le inquietan. Es decir, mientras más cuentos leemos, más conflictos vamos viendo y más maneras de atravesar los conflictos y las dificultades vamos a descubrir. La gran mayoría de los cuentos de hadas y de todos los cuentos y toda la literatura infantil que surgió para adelante tiene una estructura bastante similar a esta. Primero hay una situación inicial en que el personaje está más o menos tranquilo, está en su casa. Luego el personaje sale y vive un conflicto en que aparecen emociones difíciles, la pena, la angustia, el miedo, la rabia, no lo sabemos. Esas emociones se van a vivir, pero las vamos a poder atravesar para llegar luego a una situación final en que hay un aprendizaje, en que hay un nuevo conocimiento, en que se vuelve un equilibrio. Es decir, atravesamos las emociones difíciles, aprendemos a convivir con ellas y nos llevamos a un aprendizaje. Esta es una estructura que se solía llamar home, way, home en inglés. Casa, camino, casa. Lo tiene el personaje cuando sale de su casa y atraviesa el bosque, como la caperucita de esta ilustración. En el bosque están los conflictos, está la pena, la angustia, el miedo, pero se puede atravesar ese bosque para llegar a la calma. Y eso pasa cuando el niño se identifica con los personajes y va haciendo el viaje junto con los personajes a nivel eh, mental, a nivel neuronal, corporal. Si ayudamos a los niños a atravesar el bosque, estamos haciendo algo muy importante por su situación, su dimensión socioemocional. Vamos a concluir con algunas herramientas y tips para la mediación lectora con foco en el desarrollo socioemocional. Lo más importante es poder crear espacios seguros, espacios de intimidad, para que los niños y las niñas puedan leer solos y tengan ese espacio de introspección y también espacios seguros de encuentro con otros. La literatura siempre nos permite encontrarnos con otros y conversar, expresarnos y entender mejor el mundo interior. Si creamos esos dos espacios, lograremos seguridad para sentir, reconocer y expresar emociones. Voy a dar algunas ideas de cómo mediar la lectura poniendo el foco en la dimensión emocional antes, durante y después de la lectura. Para antes de la lectura, primero, construir una atmósfera emocional acorde al relato. Si el relato es de miedo, quizá puedo volver un poquito oscura la habitación o la biblioteca. Si el relato es chistoso, voy a dar la bienvenida con risa, con calma, ¿no es cierto? Un ambiente entretenido. Poner especial atención a la hospitalidad y al vínculo afectivo. Todas las investigaciones demuestran que lo que estamos hablando ocurre cuando hay un espacio seguro en que los niños se sienten con confianza con el mediador para sentir y para expresarse. Entonces pongamos mucha atención a la hospitalidad y al vínculo. Luego, anticipar el tono emocional de la historia. Si los niños van a sentir un poco de pena, quizás es bueno decirlo. Vamos a leer un libro un poco triste o vamos a leer un libro que les puede dar un poquito de miedo, pero vamos juntos. Finalmente, hacer ejercicios corporales para conectar con la emocionalidad y con el cuerpo, como por ejemplo la respiración o el movimiento. Durante la lectura, comunicar las emociones de cada escena con la voz, practicar nuestra lectura y actuarla sin necesidad de sobreactuar. Ocupar la entonación, el volumen, el ritmo, susurrar cuando sea necesario, que aparezca la pena, que aparezca el miedo, que aparezca la risa en nuestra voz. Luego, dejarse emocionar para emocionar a otros. Esto lo dicen muchos cuentacuentos. Lo más importante es que nosotros vivamos el tono emocional de lo que estamos leyendo, que lo creamos, que nosotros nos emocionemos para que los niños se puedan emocionar. Modelar las emociones con los gestos faciales. Muchas investigaciones dicen que los niños pequeños van desarrollando la empatía cuando reconocen los rostros de otros. Entonces nosotros modelar el miedo, modelar la pena, la risa. Y finalmente mostrar las ilustraciones y sobre todo las expresiones emocionales de los personajes. Finalmente, y lo más importante, después de la lectura. Una opción que muchas veces hacemos es invitar a la expresión creativa a través de la ilustración o la escritura. Súper importante porque conectamos con una cosa menos racional, es más intuitiva. Pero lo que más quiero mostrar hoy día es cómo conversar sobre lo que nos ocurrió. Y aquí vamos a ocupar el enfoque de Aidan Chambers, Dime, que ustedes han visto también en otras capacitaciones. Y podemos conversar con preguntas como, ¿cómo te sentiste durante la lectura?
¿Hubo alguna escena que te haya conmovido, que te haya emocionado? Recomiendo mucho hacer esa pregunta. ¿Qué emociones sintieron los personajes? Y lo vamos analizando. ¿Y a ti te ha pasado algo parecido? Vamos relacionando lo que vivieron los personajes con nuestra propia vida. En esta conversación es importante no intimidar ni obligar a responder. No podemos estar preguntando de manera tan íntima, por ejemplo, ¿y tú cuándo has estado triste? Quizá puede ser un poquito difícil que te hagan esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces nos mantenemos hablando del libro de manera segura. Luego, utilizar un vocabulario emocional variado, como el que veíamos en la rueda de las emociones. Y lo más importante, mantener el foco en el libro, confiar en la literatura. Porque como dice Aidan Chambers, al ayudar a los niños a hablar de sus lecturas, los ayudamos a expresarse acerca de todo lo otro que hay en sus vidas. Entonces, mientras hablamos sobre el libro, también estamos hablando de nosotros y de nuestro interior. No es que vayamos a ocupar el libro, dejarlo de lado y luego ponernos a hablar del miedo, de la pena. No es necesario, porque quizás no somos terapeutas para hacer eso. Nos mantenemos hablando del libro. Hay que confiar en todo lo que estuvimos viendo en estas dos cápsulas. La literatura en sí misma toca el corazón y ayuda a desarrollar la dimensión socioemocional. Por lo tanto, confiemos en eso, conversemos sobre los libros y de esa manera los niños y niñas también van a poder ir expresando todo lo otro que hay en sus vidas y en sus emociones. Espero que les haya gustado, les invito a seguirse informando e investigando y nos vemos para otra ocasión. Chao, chao.